algunas observaciones sueltas. Podría concluir aquí, quiero, sin embargo, como prometí al principio, anotar algunas de las afirmaciones, tergiversaciones y errores que se encuentran dispersos en la exposición que estoy analizando. Hablando de las teorías materialistas, dice que también fueron profesadas por los más grandes filósofos de la antigüedad y cita a Empédocles, Demócrito, Heráclito. No cita, por cierto, a Sócrates, ni a Plutón, ni a Aristóteles, ni a tantos otros, que fueron teístas. Por lo demás, debe advertirse que el señor Montemayor, tan aficionado a ridiculizar la Biblia, invoca a Heráclito, quien afirma la identidad de la recta y de la curva, de las tinieblas y de la luz, del bien y del mal. Defiéndalo. Hace el señor Montemayor una cita de Gustavo Le Bon, y lo cita pésimamente. Léalo de nuevo, y verá que la síntesis de toda su labor científica gravita contra Lavoisier. Nada se crea, todo se destruye. Me quedo con Lavoisier y le dejo a Le Bon, ateo. Trae una opinión de Veró en sentido ateo. Debe ser el literato y autor dramático de ese nombre. Por lo que respecta al sabio maestro de Lalandi, era completamente teísta. Recuerda también el señor Montemayor la anécdota de Laplace contestando a Napoleón, en la cual se funda la versión sobre su ateísmo. Esta anécdota ha sido bien ventilada por la crítica. Laplace, en la última edición de sus obras la suprimió. La versión exacta es la siguiente. Abrumado por unas perturbaciones que escapaban a sus admirables leyes, supuso la mano de Dios, del celeste relojero, frase de Leibniz, retocando periódicamente su sistema para impedir la catástrofe final. Preguntado sobre el punto, Laplace, que encerró en el cálculo las susodichas perturbaciones, aseguró a Napoleón que él no había necesitado de semejante hipótesis, la de Newton. Henry Poincaré, por C. Norman, 1913. El señor Montemayor incurre en una interpretación dolosa de un párrafo en él, que yo expresaba un concepto exactísimo, y que voy a sintetizar. Los errores de los hombres de ciencia no se imputan a la ciencia, sino tan solo a sus autores. En cambio, cuando se trata de la religión se pretende imputar a ella los errores en que incurren algunos de sus adeptos, en lo cual hay una injusticia evidente. Este concepto, el señor Montemayor lo explota torpemente, para hablar, con muy poca delicadeza, de la hiel y del odio del fraile, contra la ciencia, y se vale, sobre todo, de la comparación de que me valgo para expresar ese concepto, presentándome así a los lectores bajo un aspecto antipático. Repito al señor Montemayor que debe ser más serio, y más honrado. Lejos de odiar a la ciencia y de ver en ella a un enemigo, los católicos ven en sus conquistas el perpetuo cumplimiento de aquella palabra que dijo el Señor en el principio de los tiempos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo y sobre las bestias y sobre toda la tierra. Dice de Copérnico que murió no se sabe cómo. No se sabe cómo, he aquí cómo se forjan todas las calumnias. No traiga fábulas. Añade que Galileo fue torturado. Otra cosa dicen las constancias de su proceso, publicadas recientemente. No hubo tal tortura, sino una prisión en un palacio donde el sabio fue objeto de todas las atenciones, y que no tuvo de prisión más que las formas. Yo repito entre tanto lo que el señor Montemayor no ha sido capaz de desmentir, que Galileo fue un sabio católico, que gozó de la amistad personal y de la protección de cardenales y del Papa. Urbano VII, Colón, dice todavía, murió repudiado. Yo no sé si pretenderá que eso es delito de la Iglesia. Dice que los antiguos profesaban la concepción heliocéntrica de los mundos, porque adoraban al sol. ¿Cuál será la concepción cosmogónica de los pueblos? ¿Qué adoraban la cebolla, por ejemplo? Y voy a incluir en estas notas sueltas el examen de la respuesta que da el señor Montemayor a lo que yo dije en mi anterior exposición a propósito de la edad de la Tierra según la ciencia y según la Biblia. Respecto a las conclusiones de la ciencia en esta materia, bueno es advertir, que entre la cifra máxima y la cifra mínima que dan los geólogos, media la pequeña diferencia de 300 millones de años. Ya se ve, pues, que tampoco hay nada definitivo sobre el particular. Pero, yo quiero admitir la cifra máxima, y sostengo que no está en contradicción con la Biblia, ya que ésta no impone ninguna cifra, no hay
ni hubo nunca dogma definido por la Iglesia a este respecto. Y repito que ya San Agustín, y añado ahora a San Juan Crisóstomo, a Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino, interpretaban, mucho antes de los modernos estudios geológicos, que los días bíblicos no eran días solares, sino periodos indefinidos de tiempo. El señor Montemayor me presenta una dificultad. Dice que la Biblia especifica que cada uno de los días de la creación se dividía en día y noche, y que, en consecuencia, no puede tratarse sino de días solares. Pero el señor Montemayor debe también haber leído en la Biblia que el sol fue creado por Dios el cuarto día, lo que quiere decir que, por lo menos hasta el cuarto día, no pudo darse la sucesión del día y de la noche tal cual acaece ahora, y no pudo tampoco, por lógica consecuencia, hacerse la división del tiempo en periodos de 24 horas, o días solares. Otra chanza de mal gusto, por transformista, quiso el señor Montemayor entender un fregoli. Solo que no contestó nada a mi argumento. Darwin no es el primero ni el más acreditado de los transformistas. Ahí queda, una respuesta que quiere decir que el hombre cuaternario es un dogma bíblico y el terciario el retortero de la ciencia materialista, pues, sencillamente, que los que andan en busca del hombre terciario no lo pueden encontrar. Alude también varias veces al reverendo Blanco. ¿También al señor Montemayor se le ha atravesado el sabio jesuita? ¿Qué le voy a hacer?